Capítulo 94. Las batallas de elegidos de esta vez arriba en el balcón, el líder de la secta Sen Yuandong sacudió su cabeza con impotencia. Los lores de la cima sentados alrededor de él sonrieron con ironía. Las batallas de elegidos se suponía que eran una ocasión solemne, pero no esta vez, y todos lo sabían. Las cosas habían empezado de manera normal, pero la simple presencia de Bai Xiaochun volvió todo amargo. Bai Xiaochun, su nombre suena bien, pero no es puro en lo más mínimo en ningún sentido de la palabra. El anciano Zhou se rió irónicamente, viendo hacia abajo a Bai Xiaochun escondiéndose en la multitud y luego a los incontables enfurecidos discípulos de la Ribera Norte. Fue en este punto que el lord de la cima del pico pétalo de lirio, una mujer vieja, sonrió de manera sombría y dijo: «Está bien. Bai Xiaochun podrá ser travieso y mal portado, pero se ha hecho a sí mismo el archienemigo de toda la Ribera Norte. Solo necesitamos encontrar una oportunidad de transferirlo a la Ribera Norte. Eso lo calmará un poco». Los ojos de los demás presentes brillaron pensativos. El único que reaccionó de manera distinta fue Li Qingou, quien se volteó hacia la mujer mayor con una mirada de simpatía. Basado en lo bien que conocía a Bai Xiaochun, estaba bastante seguro de que, si transfirieran a Bai Xiaochun a la Ribera Norte, el desafortunado no sería él. Mientras el grupo seguía reflexionando sobre la situación, la tercera ronda de combates comenzó. Colmillo Fantasma luchó contra Xu Song, y Shang Wantianzhou se enfrentó a Gongsun Wan'er, pero ninguna de las dos batallas valía siquiera la pena verla. Ambos Colmillo Fantasma y Shang Wantianzhou eran tan fuertes que ganaron fácilmente. Los discípulos de ambas riberas, al igual que el líder de la secta y los demás, estaban todos mirando la tercera zona de batalla. Gongsun Yun fue el primero en entrar a la arena, irradiando energía y un frío gélido. Unos momentos después, Bai Xiaochun subió caminando, viéndose como un héroe poderoso. En lugar de gritar enfurecidos, los discípulos de la Ribera Norte solo lo veían con una mirada asesina. Tener tantos ojos mirándolo de esa manera dejó a Bai Xiaochun más que un poco nervioso. Tomando un respiro profundo, se volteó hacia Gongsun Yun con una píldora afrodisíaca en la mano y dijo: «¿Por qué no te rindes?». Gongsun Yun le devolvió la mirada fríamente, sus ojos brillaban con odio. Ondeando su manga, mandó incontables escarabajos negros volando desde sus ropas. También había 100 pies rojos que se apresuraban por el suelo a toda velocidad. El ver tantos insectos era completamente impactante. Con una voz fría, Gongsun Yun no le dio a Bai Xiaochun la oportunidad de decir más nada. «Mis insectos podrán estar clasificados como hembras y machos, pero no son bestias. Tu píldora medicinal no funcionará en ellos». Los insectos emitían un sonido de zumbido ensordecedor que llenaba el aire. Eran como un mar surgiendo directamente hacia Bai Xiaochun. Cada insecto que conformaba ese mar poseía cierto nivel de poder de ataque. A pesar de que los escudos defensivos podían resistirlos, cuando su poder se combinara sería bastante formidable. Bai Xiaochun incluso estaba bastante seguro de que, en esta situación, Gongsun Yun de hecho tenía un poco de ventaja. «No fuerces mi mano, Gongsun Yun», gritó Bai Xiaochun, retrocediendo a toda velocidad mientras su rostro se ponía pálido. «Ríndete inmediatamente. Realmente no quiero atacar, ¿sabes? Cuando lo haga estarás condenado». Gongsun Yun solo se rió fríamente. «Veamos qué sucede primero, tu carne siendo arrancada a mordiscos de tus huesos, o el que yo esté condenado». Viéndose con más desdén que antes, ondeó su mano mandando más insectos hacia adelante. La multitud de la Ribera Sur observaba impresionada y atemorizada. Todos los que veían ya estaban convencidos de lo poderoso que era Gongsun Yun. No solo era habilidoso usando insectos, también tenía técnicas mágicas poderosas. Fue capaz de defenderse contra uno de los ataques del dedo de Colmillo Fantasma, e incluso forzó a Shang Wantianzhou a atacar 3 veces con su espada, lo cual lo agotó considerablemente. La audiencia de la Ribera Norte observaba emocionándose cada vez más. «Buen trabajo, hermano mayor Gongsun. Acaba con Bai Xiaochun. Jajaja. Veamos cómo lucharás esta vez, Bai Xiaochun. Tan solo espera. Esos insectos se enterrarán en tu carne y te comerán vivo. Ya se viene tu merecido Bai Xiaochun». Los incontables discípulos de la Ribera Norte estaban extremadamente emocionados.
Además, sus bestias de batalla podían sentir la emoción de sus maestros, y en respuesta empezaron a aullar. En un parpadeo, los escarabajos negros estaban justo enfrente de Bai Xiaochun, impactando contra sus escudos defensivos, intentando romper y atravesar con sus mandíbulas. Los escudos rápidamente empezaron a desvanecerse y opacarse. Los 100 pies rojos llegaron, haciendo que sus defensas se debilitaran aún más rápidamente. Algunos de ellos incluso lograron masticar su camino a través de los escudos. A Bai Xiaochun se le puso la piel de gallina del susto y sus ojos estaban inyectados de sangre. Gong Sun-yun, estás forzando mi mano. Bai Xiaochun estaba llegando al punto en el que no tenía más opción que usar su as bajo la manga, algo que deseaba evitar. Tomando un respiro profundo y con su corazón palpitando fuertemente, envió una ráfaga de energía a los escudos, mandando a volar una porción considerable de los insectos. Y mientras se volteaban para arremeter contra él de nuevo, una píldora afrodisíaca apareció en su mano, la cual arrojó en dirección de la audiencia de la ribera norte. La píldora salió disparada por el aire con el sonido del viento rompiéndose, antes de que nadie pudiera reaccionar, ya estaba en el aire sobre las estradas del lado norte de la arena. Los discípulos quedaron boquiabiertos e impresionados, y Bai Xiaochun gritó, ¡explota! Un estallido se escuchó mientras la píldora afrodisíaca explotaba, transformándose en cenizas que se esparcieron en todas direcciones, cubriendo casi la mitad de los discípulos de la ribera norte. A Gong Sun-yun se le abrieron los ojos enormemente impactado. Bai Xiaochun en realidad no estaba seguro de si la píldora tendría efectos sobre humanos. Nunca se había atrevido a probar personalmente ninguna de las extrañas píldoras que confeccionaba. Sin embargo, estaba seguro de que la píldora era efectiva en animales y los estimularía en cierta medida. En un parpadeo, las cenizas que permanecían de la píldora afrodisíaca habían caído sobre las bestias de batalla de abajo, las cuales empezaron a levantar sus cabezas y aullar. Sus cuerpos se hicieron más grandes, sus ojos se enrojecieron, y empezaron a jadear. Por su parte, los maestros gritaron alarmados y empezaron a retroceder. Solo tomó un momento para que los discípulos de la ribera norte se degeneraran en una estampida limpiando rápidamente de personas el área. Lo único que quedaba era las bestias que aullaban, sentadas allí buscando alrededor a un objetivo. Los discípulos de la ribera norte empezaron a chillar a todo pulmón. Bai Xiaochun. Al mismo tiempo, empezaron a aparecer grandes gotas de sudor en la frente de Gong Sun-yun, lo cual era impresionante considerando que desde que empezó a cultivar el Dao de los insectos, jamás había sudado. Sin embargo, ahora estaba jadeando pesadamente mientras Bai Xiaochun sacaba lentamente otra píldora medicinal. Tan pronto lo hizo, las bestias de batalla estimuladas empezaron a temblar de emoción. Gong Sun-yun no podía evitar pensar en lo que había pasado cuando una píldora como esa había sido destrozada y esparcida sobre Beian Lie. Un intenso presentimiento apareció en su corazón y empezó a temblar. Destellaron imágenes rápidamente por su mente y empezó a retroceder. Incluso sus piernas temblaban. Se podía imaginar muy bien qué pasaría si Bai Xiaochun destrozaba esa píldora sobre él y luego se abalanzaran las bestias de batalla. «Forzaste mi mano», dijo Bai Xiaochun con el ceño fruncido y desesperado. No quería hacer eso. Dicho esto, levantó su mano en preparación para arrojar la píldora. «Me rindo», gritó Gong Sun-yun con la voz más aguda que había salido de su boca en toda su vida. Su rostro estaba pálido mientras salía corriendo del piso de la arena. Solo cuando estaba seguro de vuelta en la multitud, se volteó de regreso aterrado hacia Bai Xiaochun. Bai Xiaochun quedó boquiabierto al ver al aterrado Gong Sun-yun escondiéndose en la multitud. Luego miró a las bestias de batalla temblando, y repentinamente tuvo un muy mal presentimiento. Muchas de ellas rugían a todo pulmón, con sus ojos fijos directamente sobre la píldora medicinal que tenía en su mano. Ya estaban empezando a acercarse hacia él. Empezaron a salirle grandes gotas de sudor en la frente, y repentinamente se volteó hacia la multitud de los discípulos de la ribera norte. Ese simple movimiento de su cabeza hizo que los corazones de los discípulos de la ribera norte se aterraran. Bai Xiaochun rápidamente se volteó a ver en otra dirección, pero rápidamente se encontró que cualquier lugar que mirara rápidamente se vaciaba de gente.
Todos salían corriendo a toda velocidad, gritando de desesperación. Finalmente, su mirada se posó sobre los discípulos de la ribera sur. Instantáneamente se les puso la piel de gallina y empezaron a retroceder. En un parpadeo, todos habían retrocedido 30 metros. «Estamos del mismo lado, tío de la secta Bai», empezó a gritar la gente. Del mismo lado. Incluso Colmillo Fantasma y Shang Tianzhou estaban retrocediendo, sus rostros vacilando de asombro. Roar. Más de las bestias de batalla estimuladas empezaron a caminar hacia adelante, con sus ojos carmesí y salivando mientras veían a Bai Xiaochun. ¿Qué hago?, pensó. ¿Qué hago? No les advertí que se rindieran. No les dije que temo a mis propios ataques. Sintiendo que él era completamente inocente en este asunto, apretó sus dientes y se volteó hacia la audiencia de la ribera norte. ¿No habían dicho ustedes algo sobre ponerle precio a mi cabeza? Ninguno de los discípulos de la ribera norte que temblaban se atrevían a siquiera ver a Bai Xiaochun a los ojos. El corazón de Bai Xiaochun temblaba. Por dentro, él se consideraba a sí mismo una buena persona, no estaba dispuesto a simplemente arrojar la píldora en una dirección aleatoria. Empezó a ponerse ansioso y miró a las cada vez más estimuladas bestias de batalla, y luego finalmente alcanzó a darle un vistazo al cielo sobre él y notó al orgulloso y arrogante fénix del anciano Zhou. Con sus ojos brillando, y sin tiempo de considerar el asunto, arrojó la píldora medicinal a toda velocidad hacia el fénix, la cual se transformó en un rayo de luz disparado por el aire. El fénix estaba en medio del aire, regodeándose en el infortunio de Bai Xiaochun, y al principio ni siquiera notó la píldora volando hacia él. Cuando lo hizo, todas sus plumas se pusieron de puntas y dejó salir un chillido miserable. Justo cuando estaba a punto de evadir la píldora, esta estalló cubriéndolo de un fino polvo. El fénix se quedó mirando impresionado mientras las bestias de batalla de abajo empezaban a aullar. Sus ojos ardían con fuego, y empezaron a saltar por el aire como intentando perseguir al fénix. El líder de la secta y los demás estaban boquiabiertos, acercándose todos al borde del balcón para ver lo que ocurría. En cierto punto, un anciano aleatorio preguntó, ¿atacar a la audiencia es una violación de las reglas? Sin embargo, a nadie parecía importarle eso en este momento. Todos estaban mirando hacia abajo a las estradas de la ribera norte, al área vaciada de personas, pero llena de bestias de batalla. Los tres lores de la cima restantes de la ribera norte tenían todos miradas extrañas en sus ojos mientras observaban a una bestia en particular entre la multitud. Se veía como un ciervo, y en este momento aullaba hacia el cielo bajo los efectos de la píldora afrodisíaca. Antes, había asumido que la efectividad de la píldora estaría limitada a bestias con linajes del tercer orden. Jamás me hubiera imaginado que también sería efectiva para linajes del segundo orden. Esa píldora sería increíblemente efectiva para nosotros en la ribera norte. Los tres lores de la cima de la ribera norte estaban temblando de emoción. La mujer mayor entre sus filas sacudió su dedo derecho por el aire en dirección al fénix. Instantáneamente, el fénix tembló mientras una poderosa fuerza lo envolvía y lo alaba abajo hacia el balcón. Al mismo tiempo, las bestias de batalla rugieron y volaron en la misma dirección. La vieja mujer dejó salir un frío bufido y observó fríamente hacia las bestias de abajo, las cuales empezaron a aullar tristemente. Otra poderosa fuerza arremetió mandándolas hacia ella dando vueltas. Mientras se acercaban, se redujeron de tamaño y desaparecieron dentro de su manga. La vieja mujer observó al miserable fénix chillando con ojos brillantes mientras se volteaba para deliberar con los otros lores de las cimas. A un lado, el rostro del anciano Zhou se tornó verde. Bai Xiaochun parecía estar completamente intacto. Y dejó salir un suspiro de alivio, justo estaba a punto de salir caminando del piso de la arena cuando los discípulos de la ribera norte se recuperaron del miedo de la amenaza que había estado sobre ellos y empezaron a rugir de furia. Bai Xiaochun, te voy a matar. Bai Xiaochun, la ribera norte nunca descansará hasta que estés muerto. Exterminen a Bai Xiaochun. A los discípulos de la ribera norte les sobresalían las venas en sus cuellos y rostros mientras rugían de furia. En respuesta, Bai Xiaochun se volteó hacia ellos y levantó una píldora medicinal ordinaria por el aire mientras sacaba su barbilla. De inmediato la multitud entera tembló y quedó en silencio. Bai Xiaochun ondeó su manga riendo de manera sombría.
Arrojó la píldora medicinal a su boca y salió del piso de la arena detrás de él. Los discípulos de la ribera norte estallaron de furia una vez más.